Gracias te damos, Señor, por tu siervo que trae tu palabra, Señor. Te pedimos que nos pongas dispuestos los oídos, Señor, como dice tu palabra, el que quiera oír, que oiga. Y he aquí tu siervo, Señor, ante tu presencia con tu palabra para dar a predicar sobre lo que tú es tu enseñanza, Señor. Te damos gracias por el siervo y que toda palabra que sea tuya, Señor, sea llegada y que tengamos conocimiento para avanzar con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, bendiciones. Dios me los bendiga más. No se me pongan tan cómodos. Vamos a estar de pie si no hay nada que te lo impida. Vamos a ir a la Biblia. Salmo 105. Salmo 105. Lo vamos a estudiar todo en esta noche. 45 versículos. Pero vamos a leer nomás del 1 al 7. Salmo 105, vamos a leer versículos del 1 al 7. ¿Todos lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios se lee así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que le ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos, él es Jehová nuestro Dios, y en toda la tierra están sus juicios. Palabra de Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título del día de hoy es Dios, hacedor de maravillas. Los seres humanos tenemos el privilegio de poder pensar y también de poder recordar. Y nosotros los cristianos pues tenemos la bendición de poder pensar, de poder recordar y también de poder expresar con nuestros labios nuestro agradecimiento a Papá Dios por todas las cosas que Él hace con nosotros en nuestro diario vivir. Y para que me puedan entender, déjame explicarte de esta manera. El domingo los que estábamos aquí presentes vimos cuando nuestra hermana Rosario estaba dirigiendo. Ella recordó que su mamita había estado enferma, pero era Dios el que había sanado y le había permitido salir del hospital. Y me recuerdo que cuando nuestro hermano Danilo entraba por la puerta el domingo, le pregunté, hermano Danilo, ¿cómo está su papi? Y me decía, hermano, tremendo susto que nos dio, pero gloria a Dios, está bien. ¿Y eso es qué? Darle la gloria y la honra siempre a Papá Dios. Y este Salmo 105 de eso se trata. Es un himno, un salmo ¿qué? De agradecimiento a Papá Dios. ¿Fue escrito por quién? Fue escrito por el rey David. Es más, si vamos a Crónicas, simplemente para los que toman nota, primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 7 al 22, nos habla la Biblia que allí estaba ¿quién? El rey David. Dice que estaba alegre, gozoso, recordando de qué? Que el arca de Dios, que representa la misma presencia de Dios, ¿estaba qué? Estaba donde los filisteos durante 7 años y la estaban regresando de nuevo a Jerusalén. Y la Biblia dice que tanto todo el pueblo como el rey David están ¿qué? Alegres y gozosos. Es más, la palabra de Dios dice que David danzaba ante la presencia de Dios de agradecimiento. Y este Salmo 105 tiene 45 versículos, pero lo podemos dividir en 4 partes o 4 grupos. El primer grupo la primera parte sería versículos del 1 al 7. Y es una invitación del salmista para acercarse a Dios y alabarlo por sus maravillas y por sus juicios.
La segunda parte, versículos del 8 al 22, vemos la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Eso mismo, 8, ¿cierto? Abraham tuvo 8 hijos. Pero tuvo un hijo que fue el hijo de la promesa y fue con Sara. ¿Que fue quién? Isaac. El primer patriarca, ¿quién es? Abraham. El segundo patriarca es Isaac. Y más adelante dice que Isaac se casa con una mujer muy hermosa llamada Rebeca. Y tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob más adelante tiene 2 esposas y tiene 2 siervas. Y con ellas tuvo ¿qué? Tuvo 10 hijos varones y una hija mujer, que es de ahí donde desciende ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Entonces en estos versículos del 8 al 22, lo que hace el salmista es un recuerdo desde Génesis capítulo 12 hasta ¿qué? Hasta que el pueblo de Israel entra a Egipto. Yo le estoy dando simplemente una síntesis y después vamos a explicar más a fondo. Versículo 23 al 38, vamos a ver ¿qué? La historia en Egipto. O sea que el salmista nos recuerda todos los acontecimientos que ocurrieron allí en Egipto cuando el pueblo de Israel entró libre. Un pueblo pequeño, pero a través del tiempo se fue multiplicando, pero terminó como esclavo. Y vamos a ver ¿qué? La forma sobrenatural como Papá Dios lo libertó de allí, de Egipto. Y versículo del 39 al 45, el salmista nos recuerda la historia de Israel, desde el desierto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. O sea, en otras palabras, este salmo que vamos a estudiar esta noche, el Salmo 105, habla desde ¿qué? Desde Génesis capítulo 12 hasta Josué capítulo 11. O sea, en otras palabras, abarca una historia de agradecimiento, de recuerdo del pueblo de Israel, que abarca ¿qué? Lo que conocemos como el Pentateuco, o conocido también como la Torá. La palabra Pentateuco en griego significa ¿qué? Significa 5 libros o 5 volúmenes. Y la palabra Torá significa ¿qué? Enseñanza, instrucción y ley. Pero se refiere a los mismos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vamos a estudiarlos uno por uno. Versículo del 1 al 7, o sea, uno por uno de los grupos. Es una invitación del salmista para acercarse a Dios con alegría y gozo y alabarlo con cánticos de alabanza y de adoración por los milagros hechos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué era lo que debía recordar el pueblo de Israel? Lo que el pueblo de Israel debía recordar era que Papá Dios le había hecho un llamado ¿a quién? A Abraham. Y le había hecho una promesa que por medio de Abraham serán ¿qué? Benditas todas las naciones. El pueblo de Israel debía recordar que Isaac tuvo un nacimiento ¿qué? Milagroso, porque tanto como Abraham como Sara eran ¿qué? De edad avanzada. Es más, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Dios lo tuvo que detener y Dios tuvo que proveer ¿qué? Un carnero, un cordero, símbolo ¿qué? De Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también debería recordar ¿a quién? Debería recordar a Jacob. Esos son los 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. ¿Usted recuerda las últimas palabras que Jacob escuchó en su casa, en su hogar, antes de salir huyendo? Fueron las palabras de su hermano, que le dijo: tan pronto mi padre se muera, te juro que te voy a matar. Y Jacob tuvo que salir ¿qué? Salir huyendo. Pero la Biblia dice que 20 años más tarde, Jacob decide regresar a casa. Y cuando Jacob decide regresar a casa, vienen y le dicen: Jacob, tu hermano Esaú viene a tu encuentro con 400 hombres. Y Jacob dijo: paticas, ¿para qué te quiero? Sí. Jacob tuvo miedo porque dijo: bueno, ahora viene mi hermano a tomar venganza, a cumplir la promesa que me hizo. Pero la Biblia dice que cuando se encontraron y se vieron a la distancia, dice que Jacob se arrodilló 7 veces. Como muestra ¿qué? De respeto, de arrepentimiento y de su sometimiento a su hermano mayor. Y entonces Dios hizo lo que siempre Dios hace. En medio de su amor y su misericordia, tocó el corazón de Esaú. Porque la Biblia dice que cuando Esaú vio a Jacob, salió corriendo. Dice que lo abrazó, dice que lo besó y dice que juntos lloraron. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Dios ya había sanado ¿qué?
el corazón de Esaú. Gloria a Dios. En estos versículos del 1 al 7 también vemos que el salmista invita a Israel a buscar siempre su rostro. ¿Pero qué era? ¿Qué significaba para los hebreos buscar siempre su rostro? ¿Era qué? Era meditar diariamente en la palabra de Dios. Pero buscar su rostro también significaba, ¿sabes lo que significaba para ellos? Era ir al tabernáculo, era ir al templo, era ir a las sinagogas. En otras palabras, los hebreos entendían que una forma de alabar y glorificar a Dios era no dejar de congregarse. Aleluya. Así que si alguien nos ve a través de las redes sociales y no está enfermo, se quedó en su casa, pues no está alabando y glorificando a Dios como Él se merece. Porque eso era para los hebreos. No simplemente era buscarlo a través de las escrituras, de la palabra, en la Torá, en el Pentateuco, sino que era ¿qué? Ir al tabernáculo a alabar a Dios, ir a la sinagoga en busca de Papá Dios. Entonces entendía que el no congregarse era ¿qué? No alabar a Dios como Él se merecía. Otra cosa que el salmista nos enseña aquí es que Israel debía dar a conocer a los demás pueblos las obras de Papá Dios, lo que Dios había hecho en sus vidas, o sea, lo que nosotros llamamos una forma ¿qué? De testificar, una forma de ser luz para las demás naciones. ¿Usted recuerda cuando los dos espías llegaron a Jericó? Dicen que llegaron a la casa de una ramera llamada Rahab, ¿se acuerda? ¿Y qué fue lo que ella les dijo? Yo le digo, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, porque nosotros, todo este pueblo, tenemos miedo, tenemos temor, porque hemos escuchado las maravillas de su Dios, del Dios de Israel, de los milagros, de las plagas y cómo los egipcios quedaron enterrados allí, en el mar Rojo. Por eso es que Papá Dios quería que una forma de glorificar a Dios era que el pueblo de Israel testificara de las maravillas de Él. Cuando estudiamos el versículo del 8 al 22, aquí el salmista nos habla ¿qué? De un pacto. El pacto o la promesa que Dios le hizo ¿a quién? A Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y eso lo encontramos en el capítulo 15, pero vamos a leer un versículo nomás. Génesis 15, 18, para que podamos entender de qué pacto que estamos hablando, de qué promesa estamos hablando. Eso se encuentra ahí en Salmo 105, versículo 8, pero en Génesis 15, 18, está en su pantalla, Génesis 15, 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Y se recuerda lo que yo le dijo? En el capítulo 15 Dios llamó a Abraham, Dios lo llamó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿puede contar las estrellas de los cielos? Porque así serás tu descendencia. Y la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿qué? Le fue contado por justicia. Y en el capítulo número 15, Dios le prometió cuando simplemente era, escuche bien, cuando simplemente era Abraham y Sara, una pareja, Dios le prometió a ellos bendecirlo ¿con qué? Con el hijo de la promesa que era Ismael y que a través de ellos tendrían que una gran descendencia. Y en el capítulo número 15 también dice de Génesis, dice que Dios le dijo, ustedes van a llegar a ser un pueblo grande, van a llegar a Egipto y van a estar 400 años como esclavos, pero como quiera yo los voy a sacar de la tierra de la cautividad y los voy a llevar a la tierra prometida. Desde el capítulo número 15, muchos años atrás, Dios le había hecho esa promesa, ese pacto, ¿a quién? A Abraham. Abraham, su siervo, y Dios se acordó de ese pacto que le hizo. Y dice la Biblia que Dios concertó, escuche bien, versículos 9 y 10, dice la Biblia que Dios concertó un pacto con Abraham, se lo juramentó a Isaac y lo estableció ¿con quién? Con Jacob, o sea, las 12 tribus de Israel. Ahora hay una frase que encontramos en el versículo 8, donde dice que Dios se acordó de su pacto o de su promesa. ¿Sabe qué nos enseña esa frase? Dios se acordó de su pacto, de su promesa. Eso nos enseña que la iniciativa siempre es de Dios. Hermano, la iniciativa siempre es de Dios. Cuando Adán y Eva fallaron, la iniciativa de Dios fue ¿qué? La redención del hombre. Dios tomó la iniciativa de ¿qué? De elegir a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es erróneo cuando escuchamos decir que hay gente que dice, oh, yo encontré a Dios, yo estaba buscando a Dios. ¿Quién le dijo eso? Si Dios nunca estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos usted y yo. Dice la Biblia que estábamos perdidos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Y Él fue hasta allá, extendió su misericordia y te encontró a ti y me encontró a mí. Oh, yo amo a Dios. Sí, mire lo que dice
Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él extendió su misericordia hacia usted y hacia mí cuando no éramos nadie. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en la oscuridad, Él extendió su misericordia. Nosotros lo amamos a Él, claro que sí lo amamos, gloria a Dios. Pero porque Él nos amó primero. Versículo 12 dice, cuando eran pocos en números y forasteros en ella. Hechos 7:14. Hechos 7:14. Dice, y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. ¿El número de qué? De 75 personas. Hermano, a Egipto no entró una multitud. A Egipto entraron simplemente 75 personas. ¿Pero qué? Dice la Biblia que a través del tiempo ellos fueron ¿qué? Multiplicando. Versículo 15 nos dice, no toquéis, estamos hablando del Salmo 105, versículo 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Se refiere a que Dios fue el que escogió y fue el que guardó a quien, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los patriarcas. Pero vamos a ver en el próximo versículo que Dios escogió a otro personaje más. Y ese es José. ¿Ustedes saben quién era José, cierto? El hijo menor de Jacob. Sus hermanos llamaban el soñador, que sus hermanos no lo querían. Ahora, yo te tengo una pregunta para ti. ¿Qué edad tenía José? Tenía 17 años aproximadamente. Ahora, te tengo otra pregunta que quizá me la puedes responder más fácilmente. ¿Quién fue el que envió a José como esclavo a Egipto? Nosotros pensamos que fue los hermanos que enviaron a José a Egipto. No, mi amor hermano. Leamos, va a estar en su pantalla, versículo 17. Versículo 17 de Salmo 105. Dice, estamos hablando de Papá Dios, envió un varón delante de ellos. ¿A quién? A José, que fue vendido. ¿Quién lo envió? Papá Dios. Fue Papá Dios que envió ¿a quién? A José a casa de Potifar. Fue Papá Dios que envió a José ¿a dónde? A la prisión. Y fue Papá Dios que envió a José ¿a dónde? Como esclavo a la tierra de Egipto. Lo que pasa es que dentro de la soberanía de Dios, Dios permitió que los hermanos lo vendieran. Pero fue Papá Dios. Y si tiene dudas, entonces veamos lo que dice Génesis 45:5. Si tiene dudas de que fue Dios el que lo envió como preso, que lo envió a casa de Potifar, que lo envió a Egipto como esclavo, entonces leamos lo que dice Génesis 45:5. José hablando. ¿Qué edad tenía José cuando salió de su casa? 17 años. Ahora José tiene 30 años. Y miren lo que José le dice a sus hermanos. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. ¿Por qué? Para preservación de vida me envió ¿quién? Dios delante de vosotros. Cuando José se le da a sus hermanos, se ponen a llorar, se ponen tristes. Y él le está diciendo, no lloren. No estén tristes, porque ustedes me vendieron, pero fue Papá Dios el que me envió a este lugar. ¿Para qué? Para preservación de nuestras vidas, para que se pueda cumplir esa promesa que le hicieron a Abraham, que le hicieron a Isaac y que le hicieron a nuestro padre Jacob. Esto es lo que José le está diciendo. Fue Dios el que escogió. ¿A quién? A José también. Versículo del 23 al 38. Nos habla de la historia en Egipto. Dice, Dios entró al pueblo de Israel a Egipto y lo multiplicó. ¿Cuántas personas habían entrado? 75. Pero mire lo que dice Éxodo 1:12. Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dice que tenían temor, tanto el faraón como los egipcios. Es más, en el libro de Éxodo dice que cuando ellos fueron a salir de Egipto, salieron un total de 600,000 hombres de edad entre 20 a 60 años, sin contar que las mujeres ni los niños, ni la gente menor de los 20 o 60 años mayor. O sea que se calcula más o menos que salieron de Egipto como aproximadamente 2
millones de personas. ¿No era la promesa que Dios le había hecho a Abraham del capítulo 15? Cuando simplemente era ¿qué? Abraham y Sara. Van a ir 400 años como esclavos en Egipto, pero los voy a multiplicar y los voy a sacar con mano fuerte. Ahí está la promesa cumplida. ¿Qué pasó? Que el faraón tuvo miedo, los egipcios tuvieron miedo, porque estos se están multiplicando tanto que un día nos van a dar un golpe de estado y vamos a terminar nosotros como esclavos. O vamos a ir, otros pueblos se van a ir a unir en guerra y ellos se van a ir con ellos. Entonces ahorita papá Dios escoge a alguien más. ¿Estaba quién? Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero ahora, cuando el pueblo de Israel está en cautividad, Dios escogió a dos personajes. ¿A quién? A Moisés y a Aarón. Y los manda ¿a dónde? A tierra de Egipto a hablar con Faraón. Y le dicen, bueno, venimos de parte de papá Dios para que ahí ir al pueblo. ¿Y qué dijo el Faraón? No se vistan porque no van. Esa fue la respuesta. No se vistan porque no van. ¿Y sabe lo que hizo papá Dios? Al negarse el Faraón, Dios desató su ira. Dios desató su justicia por medio de las plagas. Es más, yo voy a usar la palabra furia, pero para quedar bien bonito con ustedes, o sea, como bien educadito, entonces Dios desató ¿qué? Su justicia. Miren lo que hizo papá Dios, nomás por medio de las plagas. Envió tinieblas que oscurecieron a todo Egipto. Convirtió sus aguas en sangre y mató a todos sus peces. Envió ranas. Dice que hasta en las cámaras de los reyes del faraón. O sea que el faraón se levantó en la mañana y ¿qué había al lado de él? A lo mejor estaba su esposa, pero también ranas también estaban allí. Cuando fue al baño habían ranas. Cuando fue al microwave habían ranas. Cuando fue a tocar el celular para poner Netflix habían ranas. Hermano, ¿usted sabe qué es eso? Yo no sé si usted sabía, pero en el año 2021, hace pocos años atrás, ¿qué? 5 años atrás, en Australia, una plaga de ratas. Todas las granjas se llenaron de ratas, hermano. Dice que casi cerca de 3 millones de ratas se acumularon para quemarlas o echarlas en el agua para que se ahogaran. Usted sabe que nos están hablando de Egipto, que en toda parte, en todo lugar habían ranas. En todo Egipto habían ranas. Dice que les envió granizo. Dice que le envió piojos, moscas y pestes sobre los ganados. Dice que les envió langostas que devoraron las cosechas. Si eso no es justicia, si eso no es la ira de Dios, entonces ¿cómo lo podríamos llamar? Pero una palabra bonita, educada, la justicia de Dios, ¿no? Y por último, la muerte de los primogénitos. En toda casa, en todo hogar de los egipcios, la familia estaba llorando. Porque el primogénito había muerto, pero papá Dios había guardado a su pueblo. Entonces, como resultado de las plagas, ¿qué pasó? Dice que el faraón dejó ir al pueblo de Israel y lo dejó ir en victoria. ¿Y sabe por qué lo dejó ir en victoria? Porque la furia de Dios había azotado a todo Egipto. Porque la justicia de Dios había azotado tanto al faraón como a los egipcios. Y los dejó ir en victoria. Y si tiene duda, mire lo que dice el versículo 37 y 38. Versículo 37 y 38 dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. ¿El terror de qué? ¿De los israelitas? No, el terror de Dios. Porque la justicia, la furia, la ira de Dios había caído sobre ellos. Entonces Él los estaba dejando ir. Salieron completamente sanos. Salieron con plata, con oro, con vestidos. ¿Con qué usted cree que más adelante construyeron el tabernáculo? ¿Con ese oro, con esa plata, con esas telas que le habían dado? ¿Sí, mi amado hermano? Los israelitas salieron sanos, en abundancia y en victoria. ¿Sabe por qué? Porque la gracia, la misericordia y la bondad de Dios los había arropado. Aleluya. Mientras la justicia de Dios había azotado a los egipcios, la gracia, la misericordia y el amor de Dios había guardado al pueblo de Israel y ahora lo estaba sacando
de la cautividad. Versículo 39 al 45. Dice, estando el pueblo en el desierto, Dios lo sostuvo, ¿qué? Por su gracia. Y por su gracia, por la gracia de Dios, mi amado hermano, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, fue el Dios que los llevó ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. Dice la Biblia que los arropó con una nube durante el día y con fuego los alumbró durante la noche. La Biblia dice que los suplió con maná del cielo para alimentarlos. Y dice que les dio agua para calmar su sed. Deuteronomio 29:5. Deuteronomio 29:5. Dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. 40 años en el desierto. Papá Dios los cuidó, los protegió, los alimentó. ¿Y los llevó qué? A la tierra prometida. Dice allí en el versículo 45, dice que los llevó allí con un objetivo. ¿Cuál objetivo era ese? Dice, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¿Los llevó allí qué? Para que le fueran obedientes. Para que se sometieran a Él. Para que fueran ¿qué? Luz para las demás naciones. Pero el pueblo de Israel fracasó en eso. El pueblo de Israel fracasó en ser ¿qué? Luz para las demás naciones. Y ese versículo 45 termina ahí en ¿qué? En aleluya. Por eso es que el salmista hace una invitación a través de Salmo 105. ¿A qué? A recordar las maravillas que Dios había hecho con su pueblo. A recordar que Él es un Dios de pactos, de promesas, que Él nunca se olvida, hermano, de sus siervos. Pasaron muchos años, pero la promesa de Dios se cumplió en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y lo que está invitando el salmista a través del Salmo 105, es que alabar y al glorificar a Dios por su amor, por su misericordia, por su provisión y por su protección. Verdades espirituales. Número 1. El salmista invita al pueblo de Israel a recordar todo lo que Dios hizo por ellos y que lo alabaran por sus maravillas. No solamente por lo que Él había hecho por ellos, sino por lo que Él era. Número 2. Para los cristianos, para usted y para mí, el pacto recordado en el Salmo 105 se cumple en la vida ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Porque es a través de su muerte y su resurrección que obtenemos ¿qué? El perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Recuerda? Cuando le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Efesios 1:7. Efesios 1:7, leemos, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por la gracia de Dios, el pueblo salió de Egipto. Por la gracia de Dios, Dios los cuidó y los protegió durante el tiempo que estuvieron allí en Egipto, ¿cierto? Dios los cuidó y los guardó durante el tiempo que estuvieron ¿qué? En el desierto. Y por la gracia de Dios fue que pudieron entrar ¿qué? A la tierra de Canaán. ¿Qué significa la palabra gracia? Regalo y merecido. Regalo y merecido. Efesios 2:8-9, ¿qué dice? Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por su gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fue por su gracia. Fue por su misericordia. Fue por su amor. Por su bondad. Que usted, hoy y yo,
estamos aquí, en este lugar. Dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, Papá Dios nos ha escogido a usted y a mí para que formáramos parte de su rebaño. Y yo pienso que lo mínimo que podríamos hacer es que lo que dice el salmista, lo que dice David. Este mismo Salmo 105, cuando usted chequee más tarde, va y chequea Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo del 7 al 22, es el mismo Salmo que David está danzando y expresándole a Papá Dios de agradecimiento. Lo menos que podemos hacer usted y yo es que tener un corazón agradecido con Papá Dios. La Biblia dice en el Salmo 103:2, Salmo 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero a veces se nos olvida. A veces pensamos cuando estamos en pruebas, en problemas, en desiertos, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. No, Dios no se ha olvidado de nosotros. Lo que pasa es que Dios nos está preparando. Porque cuando José estaba en aquel pozo, Dios estaba con él. Porque cuando José estaba en cosa de Potifar, Dios estaba con él. Tanto que prosperó a Potifar. Cuando José estaba en la prisión, Dios estaba con él. Y Dios fue el que lo sacó allí. La segunda mano en Egipto era ¿quién? José. En medio de las pruebas, de los inconvenientes, Papá Dios está con nosotros. Simplemente nos está preparando. Y la palabra de Dios nos enseña esta noche, nos invitan esta noche siempre a tener que un corazón agradecido en la abundancia, pero también en la escasez. En la abundancia y la escasez. Cuando hay para pagar la renta, cuando no hay. Cuando la nevera está llena, cuando está vacía. Y otra cosa que debemos de hacer de agradecimiento a Papá Dios fue lo que fue llamado al pueblo de Israel y que fracasó. Ser luz para las demás naciones. Nosotros, usted y yo, debemos ¿qué? De compartir nuestro testimonio con los demás. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios también alcance a cada una de esas personas y puedan venir también. Sean tocados por el Espíritu Santo cuando usted y yo les testifiquemos. Y ellos vean que arrepentimiento y acepten a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a estar de pie, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por este estudio, Señor, en que nos recuerda, Papá Dios, a través del salmista, Señor, de recordar siempre, Señor, tus obras, tus hechos, tus milagros. Pero no solamente que te debemos de alabar por lo que tú haces por nosotros, sino alabarte por lo que tú eres. Ese Dios de amor, de misericordia y de perdón que algún día a cada uno de nosotros nos alcanzó, Señor. Te damos gracias por ese amor inmerecido. Gracias porque tu gracia nos cobijó. Y es tu gracia la que nos mantiene cada día aquí en este lugar y nos mantiene perseverando. Es tu gracia que nos permite cada día, Señor, abrir nuestros ojos y poder buscarte, Señor, en la alabanza, en la oración, en la lectura de la palabra, Señor, en el poder ayudar a las demás personas, en el poder de testificar que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Bendicen a todos, Señor, con una bendición de una forma especial en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Amados hermanos,